Qué rico el perfumito. ¿A quién no le gusta el perfume? Dice Raúl, yo ni me gusta. Pero la verdad que cuando todos salimos a algún lado perfumados, qué padre, ¿no? Qué rico se siente y llegar aquí. Pero fíjate, hablando, pensando en lo increíble que es el olor a perfume. Mira lo que dice en la Biblia. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume. ¿Tu perfume era bueno? ¡Eso! Y dice, es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión. Allí, fíjate lo que dice, allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. ¿Entendimos lo que dice esta palabra de Dios? Que el estar unidos cada domingo, cada reunión, cada charla, cada sector, cuando estamos unidos, dice que es como un perfume. Es como cuando vamos al campamento y está toda la neblina bien rica y en la mañana sentimos la neblina así rica que respiramos. Así es. Y así lo dice Dios, que si nosotros vivimos unidos, mira, vamos a respirar perfume. Ya ni siquiera vamos a usar, ¿no? Pero es increíble cuando Dios hace esta comparación y nos llama a estar unidos como iglesia, nos llama a estar cada domingo, llegar temprano, llegar con ánimo, llegar sonrientes, llegar para escuchar, para aconsejar, aún para ser aconsejado o ser consolado, ¿verdad? Pero de verdad, cada domingo apreciémoslo porque este domingo, Chemito, ya no se va a volver a repetir. Jamás, 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 jamás. Y va a venir la conferencia mexicana y necesitamos estar ahí con todo, perfumando el ambiente, con la unión, con la amistad de todos, con la sonrisa de cada uno de nosotros, con los abrazos, con los saludos, porque después va a pasar y ya no va a regresar. Entonces la invitación, queridos hermanos, querida iglesia, que somos una familia, así lo dice la Biblia, es que siempre tengamos esa sonrisa, ese deseo de estar unidos los unos o los otros para transpirar ese perfume tan increíble. Bienvenidos sean todos amigos que nos visitan, bienvenidos a esta gran familia que es la iglesia de Cuernavaca, discípulo también, bienvenido, y todos sean bienvenidos a esta tu gran familia, la iglesia de Cuernavaca. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana estamos aquí, deseosos de escuchar de tu palabra, con muchas ganas de alabarte, con muchas ganas de cantarte y con muchas ganas de estar unidos los unos con los otros. Por favor, esté con nosotros, que todo esté bajo tu control y a ti sea la honra, la gloria por siempre. Y es en el nombre de Jesús en quien te oramos todo. Amén. Amén. Bienvenidos.
días, iglesia. Me toca dar la Santa Cena. Sabes que es un momento especial. Pero fíjate que me animó Abelino con su bienvenida, en verdad. Venía un poquito estresado, pero me animó. Porque estar aquí te confronta. Te confronta cómo es tu vida, cómo son tus acciones. Realmente está siendo un verdadero deseo. Eso es la Santa Cena. ¿Sí? Saber que Jesucristo murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y no es nada más una escritura, sino realmente que Dios te sacó de un mundo sin sentido, que dio la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Pero eso tiene sus retos. Sí, por eso es que estar aquí enfrente te confronta. ¿Y cómo sería tu semana o cómo fue tu semana? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Realmente estás siguiendo a Jesús? Eres un verdadero discípulo. De eso va a tratar la Santa Cena. Entonces ustedes saben que es un momento de reflexión y es un momento especial para los discípulos. Nos ayuda a examinar nuestra propia conciencia previo a tomar el pan y el jugo de uva. Y si eres un discípulo tienes un compromiso. ¿Cómo está tu mente, tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón, tu orgullo, tu rencor? Tus tiempos con Dios. Estás orando, estás leyendo. Tu discipulado, asistir a tus reuniones, estar a tiempo. Yo digo para mí, porque tengo ese defecto de llegar tarde. ¿Estás arrepentido? ¿Participas? ¿Estás en los devocionales? Cuando recién la bauticé, en la época de Alex Zamora, me dijo: Raúl, debes de llegar temprano. Segundo, debes de saludar a todos. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Y sí lo hacía en aquella época. Actualmente no. Hay que cambiar. Bueno, la Santa Cena hay varias escrituras y son muy similares, como Lucas 22, del 14 al 20, si me van a acompañar. También hay otras como Mateo 26, del 26 al 29, Marcos del 14 al 28 al 25 y la 1 de Corintios, entre otras. Entonces, y sabemos que cada semana tenemos que tomar la Santa Cena para ver cómo estamos, cómo fue nuestra semana y recordar sobre todo que Jesucristo murió por nosotros para el perdón de los pecados y nos dio una nueva oportunidad. Acompáñenme. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, a la cual es derramada en favor de nosotros, de ustedes. Estar aquí te confronta con tu mente y con tus acciones. La pregunta: haz un autoanálisis antes de tomar el pan y el jugo para ver cómo fue tu semana y arrepentirte por eso. Acompáñame. Señor Dios del cielo, Dios todopoderoso, gracias por este maravilloso día que nos regalaste, Padre, por traernos con bien tu reunión a escuchar de ti, alabarte, Padre, a glorificarte por todo lo que nos das, por darnos una vida espiritual, que sin duda tenemos retos, Padre, pero te tenemos a ti, que con tu ayuda podemos seguir adelante y seguir creciendo espiritualmente. Perdónanos por nuestra mente, por nuestras acciones, Padre, que a veces tenemos malos pensamientos y por supuesto malas acciones, pero tú siempre estás ahí para apoyarnos. Bendice el pan, bendice el jugo de uva que representa tu cuerpo y la sangre que fue derramada en favor de nosotros para el perdón de nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos y a pedirte perdón y a hacer un autoanálisis previo, Padre, a tomar el pan y la Santa Cena. Gracias por ello. Bendícelo y es en el nombre bendito de Hijo Jesucristo en quien te pedimos, te oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a hacer una canción más. Vamos, Teto. Correré.
Gracias, hermanos, muy buenos días. Pues hermanos, pues me da mucho gusto volver a saludarlos y agradezco mucho a Dios nuevamente la oportunidad y a nuestros ministros que nos dan la oportunidad de compartir la Biblia. Y amigo que nos acompañas, que aún no eres miembro de la iglesia, siéntete muy bienvenido. La verdad es que ha estado increíble todo el servicio, desde lo que nos compartió nuestro hermano Abel en la bienvenida. Hermanos, vamos a ser testigos de una fiesta espiritual tremenda, porque evidentemente vamos a tener aquí la conferencia mexicana. La verdad, yo recuerdo hace cerca de un año, cuando estábamos iniciando los planes para la conferencia, había pues un poco de incertidumbre en varios de los hermanos que hemos estado involucrados en esta organización, porque sabíamos la implicación que podía tener una conferencia, organizar muchos aspectos que seguramente algunos de nosotros asistiremos, pero hay una labor muy fuerte de muchas gentes colaborando y pues estábamos nerviosos, estábamos de alguna manera esperando el momento que llegara los próximos días, y estamos a punto, en menos de una semana, de ser partícipes de otro gran evento. Un evento en el que debe de exaltarse a Dios, en el que de todos nosotros vamos a salir con mucho alimento espiritual y que seguramente será una gran y maravillosa fiesta. Hermano, algo que comentaba nuestro hermano Abel al inicio de la bienvenida, debemos de distinguirnos en la conferencia de ser unos excelentes anfitriones. Nos vamos a mezclar entre muchos hermanos, seguramente algunos verás rostros conocidos, pero aquellos que sepan que estamos en Cuernavaca, somos nosotros los anfitriones, vamos a dar el mejor de los ejemplos y vamos a buscar, hermano, que sea una conferencia exitosa. Ahora, también por ahí otro comentario importante, hermano, ya todos deberíamos de tener, si no lo tenemos, pregunta el programa de la conferencia. Es importante también seguir contestando algunas ligas que nos mandaron, quizá ya las hayamos contestado, que esto va a servir para la organización de las diferentes clases que va a haber el día sábado principalmente, porque si bien algunas clases están diseñadas para ciertos grupos de la iglesia, ciertas clasificaciones, es bueno saber cuánto se estima estar en cada clase, porque eso permitirá al grupo organizador organizar las sillas, los escenarios y todo lo demás, ¿no? Tener la expectativa. Todavía estamos a tiempo de contestar algunas ligas, de qué clases vas a asistir. Hay algunas otras más que habla, hubo otra liga que nos enviaron sobre qué ruta deberíamos tomar cuando lleguemos a la sede, e incluso también algunos avisos para la comida y para el estacionamiento, también para que los tengas allí contemplados. Bien, hermano, vamos a ver el día de hoy el tema que nos corresponde poder revisar es el hombre del Salmo número 1. Y antes de ello quiero que me acompañes a hacer una oración, por favor. Amigo que nos acompañas, si quieres también cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, acompáñanos. Buenos días, Dios santo y poderoso. Dios, estamos muy agradecidos con todo lo bueno que eres. Dios, eres un Dios maravilloso, un Dios que nos da tantas cosas, Señor. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero tú siempre estás ahí cuidándonos. Señor, queremos pedirte que la clase que vamos a tener el día de hoy sea una clase que nos edifique, que nos invite a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones, Señor. La palabra, Dios, que tú nos has dejado, que nos inspire, ayúdanos a que penetre hasta el fondo de nuestra mente, corazón, de nuestro entendimiento. Utiliza mis palabras, también el equipo de sonido, el audiovisual, para que también pueda ser de buena ayuda, Señor, a la transmisión del mensaje. Señor, quédate en control de mis palabras, que no hable de más ni de menos, y ayúdame a ser un buen predicador, transmisor de la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Fíjate ahorita, hermano, escuchando la canción de Eterno, estaba yo cantando, pero también analizando la letra. La canción de Eterno habla, entre otras cosas, que Dios creó absolutamente todo y se dio el tiempo para crear la tierra, y esto lo podemos ver en el libro de Génesis. Y fíjate nada más cómo el Señor de señores, el creador de todo, y hoy la ciencia nos deja ver aún más la grandeza de Dios a partir de todo el universo, cómo se dio el tiempo para fijarse en nosotros. Fíjate nada más, eso nos habla de su grandioso amor y nos hace ver de verdad qué corazón tiene Dios, siendo tan grande, tan poderoso, tan magnífico. Si tú ves, la creación es maravillosa y se da el tiempo de
charlar con nosotros, de enseñarnos. Esto quiere decir algo importante, también analizando la clase que vamos a ver el día de hoy, el Salmo número 1, que a Dios le preocupamos, a Dios le interesamos. Dios está atento a cada uno de nosotros, le interesan nuestras vidas. Por más, a lo mejor tú tienes una vida donde has tenido un montón de situaciones complejas, Dios está interesado en tu vida. Quizás has tenido una vida que no tiene tantas complejidades, se ha dado todo de manera más fácil, también Dios está interesado por ti. Dios está interesado en todos nosotros. Y a partir de la enseñanza bíblica nos reeduca, nos enseña, nos orienta, nos va perfeccionando, por decirlo de alguna manera, para parecernos, o santificando para parecernos más a Jesús. Vamos a iniciar el libro de los Salmos, el Salmo número 1, vamos a verlo con reflexión y detalle. Y lo primero que quisiéramos revisar en el libro de los Salmos, ¿qué es un salmo? Bueno, el término salmo proviene del griego salmos, que significa canción tocada con un instrumento musical. Entonces el salmo es una canción con un instrumento, especialmente con el arpa. Esta palabra es una traducción del hebreo mismor, que se refiere a un poema o canto destinado a ser acompañado por una música. Es decir, en el hebreo significa entonces un canto, una canción tocada con un instrumento. Podríamos definir entonces que cuando nosotros vamos a estudiar el libro de los Salmos, o en nuestra lectura, nos vamos a encontrar con un texto que su escritura original iba acompañada muchas veces con un arpa. Pero esos cantos, salmos como los dice el significado, era un salmo entonces que se acompañaba un poema con una canción. Es decir, iba recitándose y al mismo tiempo iba acompañado con una canción, se iba cantando. Sin embargo, ese es el significado del salmo. Sin embargo, el significado del libro de los Salmos, entonces eso ya nos puede dar un poco de mejor orientación a cuál es la orientación de cuando nosotros leemos el libro de los Salmos de la Biblia. Los Salmos de la Biblia fueron escritos precisamente por el pueblo elegido, el pueblo de Israel, y fueron 150 salmos los que están en el libro de los Salmos. Sin embargo, estos salmos son cantos dedicados hacia Dios o en la relación que el hombre tiene con Dios. Es decir, cuando nosotros leemos un salmo en la Biblia, debemos identificar entonces que es un canto hacia Dios, que sale del corazón del hombre, pero también inspirado con Dios, con música, y que busca exaltar, alabar y conocer a Dios. En hebreo, el libro de los Salmos se llama Tillim, que significa alabanzas. Entonces, el libro de los Salmos, hermano, son alabanzas hacia Dios. Nosotros, cuando leamos los libros de los Salmos, no solamente veamos entonces puro texto, veamos también que esas alabanzas van dirigidas hacia Dios. Están compuestas por colección de himnos, por oraciones también. Los hombres que escribieron los salmos o los compusieron para su canto, van también a veces mostrando algunas aflicciones y algunas oraciones en forma de poema y alabanzas dirigidas hacia Dios. Entonces, salmo significa, hermano, haciendo un breve resumen, un poema con alabanza. Pero el libro de los Salmos, que contiene 150, son poemas con alabanzas, con himnos, con oraciones, que van entonces dirigidos hacia Dios, ¿no? Todos estos salmos van dirigidos hacia Dios. ¿Qué podemos entonces concluir? Que podemos decir de manera general el libro de los Salmos, que son salmos, son alabanzas, ¿no? Son alabanzas hacia Dios a partir entonces de cantos, poemas o himnos. Bien, ahora, hermano, el Salmo número 1. Bueno, el Salmo número 1 se le atribuye que fue escrito por David, que es una cantidad importante de salmos escritos por David. Recuerda que David también era músico. Recuerda que nosotros podemos leer en los libros de Samuel, los dos primeros libros de Samuel, como el que iba a hacer convertirse después su suegro, lo mandaba a llamar. ¿Quién era el nombre? El que en su momento fue el suegro de David. ¿Quién me ayuda? ¿Quién fue? Saúl, correcto, ¿no? Saúl
que fue el primer rey de Israel, y después David se casó con una de las hijas de Saúl, pero antes de que se casara, la Biblia también nos enseña que Saúl mandaba llamar a David y tocaba el arpa, porque eso lo calmaba a Saúl. Entonces eso quiere decir que de alguna manera estos salmos estaban, que David, como tocaba el arpa, se le atribuyen gran cantidad de salmos, algunos sí registrados a su nombre, algunos otros no, pero se cree que fueron escritos y cantados por él en virtud que el estilo literario y del canto era muy parecido en algunos otros. Tradicionalmente se atribuye esta autoría, como te decía, al que fue el segundo rey de Israel, que en este caso fue David. Está escrito originalmente en hebreo, así lo debió haber cantado David, y sirve, o el que lo haya compuesto, y sirve como una introducción general al libro de los Salmos. Y algo interesante es que el primer salmo, cuando se integra el libro de los Salmos, se integra dando una promesa de Dios. Es decir, estos cantos, quien los escribe inspirados por Dios, ve que hay una promesa inicial y así inicia el libro de los Salmos. Y esa promesa inicia de alguna manera con algunas traducciones que algunos le llaman bienaventurado o dichoso, ¿no? Vamos a leer el libro de los Salmos. Hay varias versiones, el primer capítulo. Inicialmente el libro de los Salmos, como te decía, hermano, es un capítulo muy corto. Y el libro de los Salmos inicia con una promesa, nos dice bienaventurado. Me permito leerlo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de los malvados, Salmo número 1, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Te estoy leyendo la versión Reina Valera, en la traducción de 1995. Ahora bien, hay varias versiones, hermano, que de alguna manera vamos a escucharlas. Hay una versión que a mí me gusta mucho, que dice: bienaventurado el hombre que no anda en camino de los malvados, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su confianza en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, en el que jamás se marchitan sus hojas y todo lo que hace le sale bien. Esta versión, hermano, esto que acabamos de leer, es una gran enseñanza para nuestros corazones, en el sentido de que dice la Biblia, todo lo que hace le sale bien. Y bueno, vamos a hablar de la primera promesa de lo que dice la Biblia, bienaventurado. Antes de continuar, quiero mencionarte que estos apuntes, como suelo hacerlo, ya están en algunos dispositivos que los mandamos por WhatsApp hace un ratito en la mañana. Esta clase, como siempre, está debidamente enviada y revisada por nuestro líder, nuestro ministro. Si tú te fijas entonces, hermano, iniciamos con una promesa: bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, o que esta versión nos dice que no anduvo en consejo de los malvados. Hay varias versiones. Pero veamos qué es bienaventurado. Bienaventurado, la Biblia nos dice que viene de la palabra ashrei, que es el plural, que significa felicidad o bendición. Debemos entender entonces como bienaventurado como una persona feliz, como una persona que se siente bendecida, pero no solamente por hechos aislados, sino como una condición espiritual de vida. Me explico, independientemente que estén pasando momentos de dificultad o pasando por momentos en los cuales haya felicidad a su lado, haya momentos de tranquilidad, de paz o de mucha alegría. El bienaventurado no es el que transita por esos espacios de tiempo momentáneos, sino es una manera de vivir.
una manera en la cual siempre se siente, independientemente de los retos, se siente dichoso, se siente que confía en Dios y siente que está cerca, Dios está cerca de él. Es decir, que una persona que puede estar enfrentando enfermedad, si es discípulo de Cristo y es fiel a las enseñanzas de Dios, es bienaventurado, porque sabe que aunque esté pasando por una enfermedad, por una pérdida de empleo, por alguna circunstancia, es bienaventurado porque hay una condición duradera y un bienestar general. Debemos entender entonces bienaventurado no como un momento, sino como una condición. Implica una relación correcta con Dios y nos ayuda, de alguna manera vienen de poder vivir sus mandamientos. Aquí quiero decirte algo importante, hermano. Nosotros consideramos que seguir a Dios es de valientes. Recuerdo cuando me compartieron por primera ocasión la Biblia y me hablaban que seguir a Dios era de valientes. Cuando empecé a recibir la enseñanza bíblica, he hablado un poco más de eso en otros momentos de mi participación. He comentado que llegó un punto en el que la Biblia ya me empezó a cambiar, ¿no? Lo que decía ya empezaba a penetrar en mí, después de un proceso que también que te compartí, que no fue fácil. Y empecé a darme cuenta que lo que la Biblia hacía era confrontar mi manera de vivir humana. Hace un momento nos lo compartió Raúl Fiscal. Lo que hace la vida es cambiar nuestra naturaleza o modificar los rasgos de nuestra naturaleza para que nosotros nos vayamos orientando una manera de vivir como dice la Biblia. ¿Me explico? A ese proceso en el cual a nosotros vamos renunciando y peleando con toda decisión, la Biblia le llama, y Pablo lo refiere, la buena batalla. Cuando nosotros vamos ganando la buena batalla, estamos entonces en un proceso de santificación. Entonces, lo que la Biblia espera cuando habla de bienaventurado, espera en una relación correcta con Dios, que te vas a ir poco a poco santificando, vas ganando esas batallas a partir de esa buena batalla y tu vida se va transformando. Y entonces vamos volviéndonos bienaventurados. ¿Está claro, hermano? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a analizar un poco cómo podemos llegar a ser bienaventurados. La misma Biblia, el Señor Dios nos dice en el Salmo número 1, interesado en tu vida, interesado en la vida de su iglesia, de su pueblo santo y elegido, y de todo aquel que escuchando el mensaje quiera convertirse a Dios, interesado en nosotros, nos dice cómo lograrlo. Punto número 1, bienaventurado. Analicemos el versículo 1, el hombre que no anduvo en consejo de los malos. Aquí lo encontramos, el consejo de los malos. Perdón, aquí hice algo que no debía haber hecho. No sé si alguien me puede ayudar aquí. Eso ni lo sabíamos hacer, Ay. A ver si alguien me puede ayudar. Bien, continúo en lo que alguien me ayuda. ¿Alguien me ayuda? Hermanos de las tecnologías. Bien. Ahí está. Solito aquí se pudo hacer. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de los malvados, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, ¿cómo nos dice entonces la Biblia, cómo nos enseña las características que debe tener ese hombre, persona, mujer? Bienaventurado, no sigue el consejo de los malvados. Es bien importante, hermano, y distingamos también, ni anda en camino de los pecadores. ¿Cuántas personas no te han mal aconsejado, incluyendo nuestras familias? O te dicen, yo recuerdo que un papá de un hermano con el cual estudié la Biblia, hicimos una fiesta, su papá no era discípulo, y nos saludamos y me dice, ¿a usted también ya lo convencieron? Le dije, afortunadamente, señor. ¿Y qué cree? Que me convenció uno de sus hijos. Se empezó a reír. A veces la familia también nos puede dar un mal consejo y se puede burlar de nosotros. Que cuando nos convertimos nos empezaron a decir aleluyos, nos pudieron empezar a decir hermanos, ¿no? Yo recuerdo que en el círculo de trabajo donde yo estaba y empecé a poner límites a mi manera de comportarme, inmediatamente lo notaron, como seguramente es tu caso, y luego me empezaron se empezaron a burlar de mí, cosa que a mí no me interesó, ¿verdad? No le di ninguna importancia.
pero a algunos sí les afecta. Y cuando vienen más de familiares, más de amigos cercanos, donde entonces te mal aconsejan. Ahora, hermanos, es bien importante que para que nosotros no nos dejemos llevar en el mal consejo, es que estudiemos nuestra Biblia con profundidad. La meditemos, cosa que vamos a ver más adelante, porque si a veces nosotros no conocemos de la Biblia, somos quizá poco conocedores, y viene otra persona y nos empieza a contaminar, nos empieza a decir: eso que tú hiciste está manipulado, este libro de la Biblia fue escrito por hombres y no por inspiración de Dios, pues obviamente nosotros nos vamos a desanimar. Recuerdo, un hermano que empezó a estudiar una carrera universitaria, primero se convirtió, después empezó a estudiar, y uno de los profesores que tenía en su universidad empezó a trastornar su fe y le empezó a hablar de culturas griegas y empezó a, de alguna manera, a empezar a llevarlo a pensamientos que eran fuera de la Biblia. Afortunadamente, bueno, en ese momento yo le explicaba que muchas de estas personas son a los que ya se refería la Biblia, que están siguiendo el consejo de los malvados. Lo que notaba allí, no lo estoy juzgando, más bien es un hecho objetivo, que su conocimiento bíblico era pobre. Y entonces, eso es una advertencia para todos nosotros. Si nuestro conocimiento de la Biblia es pobre, si nosotros nos dejamos llevar por de alguna manera, lo he dicho muchas veces, las redes sociales, que se suben supuestos gurús y que empiezan a mencionar determinadas cosas fuera de la Biblia, terminan transformando o trastornando nuestra fe, y algunos de nosotros caemos en la trampa. A esas personas que se oponen a Dios, que se oponen a la Biblia, pudiendo ser no solamente familiares, amigos, sino también influencias electrónicas, debemos encontrarlos como el consejo de los malos. Y algo más profundo que te quiero decir, ya nos hablaba también Raúl ahorita del momento para reflexionar nuestros propios pensamientos. Nuestros propios pensamientos, cuando son pecadores, puede ser un consejo de los malos. Vamos a pensar que ibas tú manejando y que alguien se te metió, se te cerró y te insultó, y que en tu mente empiezas a maquinar la forma en cómo vengarte de él. Es un consejo de los malvados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra naturaleza pecadora también tenemos nosotros tendencias hacia querer vengarnos, hacia querer hacer cosas malas, hacia querer dar pasos equivocados. Es muy importante entonces, hermano, que estemos atentos a filtrar los pensamientos que están, o las acciones que vienen de fuera, pero también los que vienen adentro. Y mira, ayer pasábamos un tiempo con unos hermanos y nosotros les decíamos: nosotros podemos darte el conocimiento bíblico, pero también depende de ti de que lo asumas, lo filtres y lo lleves a la práctica. Entonces Dios espera que seas todos estamos aquí, Dios espera que seamos bienaventurados, todos, pero entonces espera que nosotros no nos dejemos llevar por el consejo de los malos. Y mira, yo no conozco tu vida, algunos sí los conozco con un poco más de cercanía o no, pero estoy seguro que lejos o cerca de ti hay personas que te han querido llevar a un mal camino. Y lo que nunca debería de ser, porque eso sería muy doloroso, que un cristiano lleve a otro cristiano a un mal camino. ¿Estás de acuerdo? Por eso siempre hemos dicho, debemos nosotros de erradicar el chisme en la iglesia, debemos de erradicar la crítica hacia nosotros de una forma destructiva, debemos de dejar de criticar a la iglesia y debemos de ponernos en la silla de los que contribuimos para edificar al cuerpo. Entonces, es importante también que el pueblo de Dios nos quitemos esa naturaleza para no seguir el consejo de los malos ni aquellos que se detienen en caminos de pecadores. ¿Cuáles son algunos caminos de pecadores? Bueno, pues aquel que te invita a hacer algo, que te invita a sumarte a alguna mala acción. Tanto hay muchas en las cuales que podemos nosotros hablar sobre eso, que alguien te invite a tomar, que alguien te invite a un mal negocio, que alguien te invite a hacer un ilícito, que alguien te invite al chisme, todo ese tipo de situaciones, hermano, que nos van a hacer pecar y alejar de Dios. Podemos nosotros entenderla, que nosotros podemos estar en ese camino. Y otra cosa te voy a decir, muchos de estos caminos, algunos de nosotros somos débiles, y si nosotros nos exponemos a esas debilidades, y si a veces nos creemos muy fuertes, pero en realidad somos débiles, vamos a terminar pecando. Cuando tú tengas una debilidad, huye de ella. No te quedes allí.
o no expongas a los demás a esa debilidad. ¿Por qué? Porque se trata de cuidarnos y no andar en ese camino, sino andar en el camino de los justos. Y tampoco andar en el camino de los que se burlan de Dios. Es decir, yo recuerdo, como te decía, hay gente que se burla de Dios, hay de alguna manera se burla de los cristianos. Dios en la Biblia dice, ya me tocará reír de ustedes, ¿no? Son vidas, muchos de ellos sin sentido. Reconozco que mi vida, yo me convertí a los 33 años de vida, hoy tengo 49. Yo me burlaba muchas veces de los cristianos, y cuando me volví cristiano me arrepentí tanto profundamente, y que le he pedido tantas veces perdón a Dios sobre ese tipo de situaciones. Es porque yo estaba ciego, estaba de alguna manera, era ignorante de la palabra de Dios, aún que en el mundo tuviera una preparación universitaria. Al final mi corazón estaba ciego, era ignorante. Afortunadamente Dios nos tuvo, o me tuvo, como a todos nosotros, compasión, y un día nos llamó y nos debería hacer ver a las personas que se burlan de Dios con compasión, y no caer de alguna manera, no buscar de alguna manera quizá alejarnos en el sentido de clasificarlos, sino en el sentido de cómo podemos ayudarlos para que conozcan a Dios. Ahora, hermano, esto el irnos alejando de ese tipo de cosas puede implicar una progresión en determinado tiempo. Es decir, el bienaventurado no se bautiza uno y luego se vuelve, quizá algunos y otros no, pero es un proceso, es un camino en el cual debemos nosotros irnos, como te decía yo, Dios nos va santificando, cambiando este tipo de situaciones que son de alguna manera pecados, pero Dios espera que no nos juntemos en causa común con los pecadores. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que en mi trabajo se dicen muchas groserías. Yo no puedo gobernarlos a ellos, ni puedo dejar de trabajar, porque de ahí vivo, de ahí vive mi familia. Sin embargo, no voy a hacer causa común con ellos, no voy a entrarle a ese tipo de intercambio de groserías, de malas palabras, de cosas que se burlan, ¿de acuerdo? ¿Sí me explico, compañero? A lo mejor no voy a poder cambiar a mi familia, donde en la familia, abiertamente, a lo mejor en una reunión familiar que me invitan y yo festejo con ellos alguna actividad, y empiezan a criticar, a burlarse, etcétera, que a lo mejor se puede dar, solo lo que voy a hacer es no voy a participar en ese tipo de actividades. ¿Está claro, hermano? Mismo caso en la universidad, mismo caso cuando vamos al mercado, etcétera. La idea es que Dios no espera que participemos en eso. Por consiguiente, los malos son aquellos que no siguen el camino de Dios. Son aquellos que creen en muchas cosas menos en Dios, o que creen que existe Dios, pero que es muy lejano, y que no les importa lo que dice la Biblia, y a lo mejor conocen algo, pero les interesa más dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, hermano, muchos de ellos rechazan a Dios, o aunque lo conozcan, como te decía, no experimentan esa transformación que el discípulo de Dios experimenta, y esa transformación que puede ser permanente, y que nosotros en un proceso de varios años tenemos que crecer espiritualmente, ¿de acuerdo? Tenemos que ir en desarrollo de las características que habla la Biblia sobre los frutos espirituales. Y mira, escarnecedores habla de aquellos que se burlan de Dios, aquellos que rechazan de alguna manera la sabiduría y su corrección, y de eso está totalmente lleno el mundo. Pero ahora, hermano, bienaventurado, como te decía hace un momento, ¿quién es bienaventurado? Entonces, punto número 1, rechaza el pecado, rechaza el consejo de los malvados, rechaza aquel que te aleja de Dios, rechaza aquellos compromisos que nos impiden venir a la iglesia, rechaza aquellos intereses personales, cual sea que fueran, que te impiden estar en nuestras reuniones con el pueblo santo. Pon en primer lugar las cosas de Dios. Ese es como primer punto, rechaza aquello que te aleja. También pon como parte de las primicias la ley de Dios. El versículo 2 no dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, hermano, cuando hablamos de meditar la Biblia, o cuando hablamos en su momento de poner nuestra delicia, nosotros debemos de leer la Biblia con la convicción de entenderla. Hay partes de la Biblia que son muy fáciles de entender, y que, por ejemplo,
está claro en el libro de Gálatas 5, 19, que dice, es claro ver los frutos de la carne. Los frutos de la carne dicen malas palabras, ¿verdad? Se emborrachan, dice también, cometen inmoralidades sexuales, adoran ídolos. Ese tipo de pecados son muy fácil verlos. Hay algunas otras cosas más quizá profundas. Entonces nosotros debemos de leer la Biblia no en un sentido de religioso, no en un sentido de, ya cumplí, porque mi discipulador me va a preguntar si ya leí mi Biblia o no. No lo debemos de ver así. Debemos de ver la Biblia como una fuente de alguna manera, del corazón de Dios y la relación que tiene con el hombre y lo que Él desea para nosotros. Entonces debemos de buscar leer la Biblia con aprendizaje. Y, importantísimo, cuando leamos la Biblia nos debe ayudar a juzgar nuestros propios pensamientos, nuestra propia conducta. Debemos de leer al juicio de las Escrituras cómo debemos nosotros de comportarnos, qué debemos hacer y cómo debemos asumir, le guste o no al mundo, le guste o no a mi familia, le guste o no a mis jefes, al círculo en el cual me muevo, cómo deberíamos de llevar la vida en nuestras vidas. Ahora, el estudiar la Biblia, hermano, nos protege del mundo. Mira, bienaventurado el que estudia la Biblia porque tiene familias sólidas, ¿cierto o no? ¿Cuántos de aquí podemos testificar que nuestro matrimonio se ha visto fuertemente beneficiado porque hemos estudiado las Escrituras? Muchos. ¿Cuántos de nosotros en la soltería no dejamos cosas impuras? ¿Cuántos quizá también en otros contextos de tu vida cristiana pudiste dar pasos de alguna manera para dejar ese tipo de situaciones que eras esclavo del mundo y que te hacía sufrir o hacía sufrir a los demás? ¿Cierto o no, hermano? Entonces la Biblia nos blinda, nos protege, nos cuida del mundo, pero cuando la aplicamos, en ese momento somos bienaventurados. Y es momento, hermano, para aquellos que en algún momento necesitan restaurar su relación con Dios, que pongamos a la Biblia como nuestro parámetro de Biblia. Cuando yo estudié la Biblia, y quizá lo seguimos diciendo, la Biblia nos decían es un manual de la vida, es una forma en cómo nos debemos conducir, hermano. Entonces Dios espera, en un principio, quizá que nosotros demos estudios y evangelicemos y convirtamos, hermanos, y los hagamos discípulos de Jesús, pero también espera, a la luz de este salmo, que nosotros leamos la Biblia y la meditemos. No en un sentido solamente, entonces, como te decía, ya cumplí, no, sino que entendamos, hagamos anotaciones, memoricemos escrituras, estudiar vocablos. ¿Qué quiso decir Dios con esta palabra? ¿Qué quiso decir en la escritura original en griego, en arameo? Hoy hay un montón de material disponible y podemos profundizar para encontrar lo que Dios desea para nuestras vidas. Aunque este versículo no es complejo comprender. Dios espera que meditemos la Biblia noche y día. Así es. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? Normalmente nosotros recomendamos leer la Biblia por la mañana. ¿Es correcto o no? Hay otros roles de trabajo que a lo mejor trabajas en la noche y que a lo mejor tendrías que leer tu Biblia en otro momento. Ese versículo que tú leas de la Biblia, estálo reflexionando, tráelo a tu mente de manera constante. Piensa en él, medita en él, reflexiona en él, convérsalo con tu esposo, convérsalo con tu esposa, con tus hijos, y hazlos que se interesen y debatan, construyan, analicen esos versículos. Eso es reflexionar y meditar la Biblia noche y día. Y mira, los que somos casados tenemos una gran ayuda. Y cuando tenemos nosotros a nuestra esposa, a nuestro esposo, que puede ser la ayuda idónea, nosotros tenemos la oportunidad de conversar la Biblia con nuestro esposo o nuestra esposa. Esto es una gran bendición. Yo agradezco mucho a Dios que lo hemos compartido varias veces, que mucha de la conversación que hay en nuestra casa es bíblica. Y analizamos las escrituras que leemos, no las compartimos, lo que enseñamos y lo que hemos podido aprender. Ahora, la Biblia, te decía yo, es como un escudo a nuestras vidas, pero no solamente es un escudo de protección, también aquí lo que nos enseña el Salmo número 3, el versículo número 3 es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Fíjate nada más, leer la Biblia no solamente te protege de las desgracias del mundo, no solamente te protege de los errores que muchas veces personas al no conocer de Dios o al seguir sus propios impulsos van a empezar a cometer. Mira,
Yo he visto muchas personas que tienen a lo mejor vidas aparentemente exitosas, que presumen su vida a partir de redes sociales, son millonarias, viven en casas fantásticas, pero sus vidas personales y sus familias están deshechas. Son miserables. ¿Por qué? Porque ellos solamente se centran en los valores del mundo. Hoy, mencionaba yo, le decía a David, intercambiamos una serie de mensajes. El mundo progresista, que no es tema de esta prédica, es un breve paréntesis. El mundo en su progresismo, o en la forma de pensar en la cultura progresista, privilegia por mucho el valor de la prosperidad económica. Para el mundo es lo mejor. Aquel que tiene casas, vehículos, tiene un gran ingreso, se ve muy bien físicamente, el mundo cree que ya triunfó en la vida. ¿Eso es triunfar en la vida? Para nada. Muchos de nosotros, o quizá no tenemos nada de eso, o quizá algo, pero nuestra vida no debe estar centrada en esa forma de pensar, debe estar centrada en un progreso espiritual primero que nada, en una relación correcta con Dios. Debe estar centrada en construir una buena relación en casa, llevarte bien con tu esposa, tratarla como reina o tratarlo como rey, tratar a tus hijos de una manera que los lleve a Dios, disciplinada pero con amor. Debe estar pensada en que las relaciones que establezcas con tu prójimo sean constructivas, en tener una buena relación con los padres. Eso es mucho más importante que tener casas y ser millonarios. Debe estar centrada también en convertir a personas que no conocen a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos, somos como un árbol plantado a la orilla de un río, o que estamos junto a corrientes de agua, y podemos nosotros, la Biblia lo referencia con un árbol que da su fruto a tiempo. Estamos hablando de que los frutos son tener familias sólidas, es tener hijos que creen y buscan a Dios. Es que nosotros estamos renunciando a los placeres del mundo para darle el primer lugar a lo correcto delante de Dios. Y si también tienes éxito en tu vida profesional, amén, hermano, qué bueno y felicidades, pero no lo podemos poner primero delante de Dios. Tenemos que poner primero los frutos espirituales. ¿Cuáles son ya sabemos cuáles son los frutos espirituales? Paz, paciencia, gozo, dominio propio, controlar nuestros malos deseos. También está en el libro de Gálatas 5, si no me equivoco, empieza desde los frutos de la carne y los frutos del espíritu, del versículo 19 en adelante. Entonces, hermano, cuando la Biblia nos dice en su versículo 3, da su fruto a tiempo, su hoja no cae, quiere decir que no solamente es en un tiempo, sino todo el tiempo la persona produce frutos positivos. Todo el tiempo nuestra vida tiende a ser bienaventurada, estable, amable. ¿Va a haber conflictos? ¿Va a haber momentos complejos? Claro, pero vamos a estar en la vida cristiana. Y mira, algo que te quiero decir, no debemos de ver la vida cristiana como una serie de prohibiciones. Debemos de verla como una vida en abundancia, como una vida en la cual obedecer a Dios y renunciar a los placeres del mundo va a traer muchos beneficios espirituales a tu vida. Va a traer desde el gozo, la paz, la estabilidad, la familiar, mental, espiritual, y en muchos casos también hemos visto también prosperidad en tu trabajo. ¿Por qué? Porque un cristiano que es cristiano en su trabajo va a llegar puntual, va a ser responsable, va a dar lo mejor de sí y se va a distinguir, y va a ser el primero que va a estar en la lista de los que van a promover. Es real. Pero si somos un cristiano, ¿verdad?, tibio, que no llevamos la vida cristiana a la universidad, a nuestros trabajos, a nuestros matrimonios, pues vamos a tener ahí esas áreas donde debemos de crecer. Yo he también mencionado que un cristiano universitario no debe sacar 7 en la escuela, incluso ni 8. Debe ser un cristiano excelente, porque tiene el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Debe ser un hijo excelente, debe ser un padre que tienda la excelencia. Todo eso nos da el seguir la Biblia. Lamentablemente hay muchos que hoy no conocen a Dios, o muchos, más doloroso aún, que se han ido del lado de Dios. A esto la Biblia les denomina impíos, y es doloroso, ¿verdad? Porque muchos de ellos pueden ser nuestros familiares, son seres que amamos. Sin embargo, la Biblia lo ha dejado claro. Algunos no los conocemos, algunos son compañeros, otros vecinos, etc. El verso 4 dice: no hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Estamos paja. Aquellos que no conocen de Dios, aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que siguen sus propios deseos, tienen un destino que la misma Biblia nos lo enseña. No van a estar en la congregación de los justos, van a ser separados con consecuencias eternas. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Las consecuencias eternas, escuchaba yo un comentarista bíblico que decía que la consecuencia eterna no es el sufrimiento del infierno, o que lo que la Biblia describe como infierno. La consecuencia real es que eternamente vas a estar alejado de Dios. ¿Por qué? Porque realmente el premio que vamos a tener aquellos, si Dios nos lo permite, de ser salvados, va a ser poder convivir con Dios. Va a ser verlo personalmente y va a ser compartir con Él toda nuestra eternidad. Eso es lo que nosotros anhelamos, poder llegar a Él y conocerlo. Pero a los que no lo conocen, o aquellos que han tomado decisiones para de plano irse del lado de Dios, está ese camino, ¿verdad?, que la misma Biblia describe. Van a ser como el tamo que el viento arrebata. Van a vagar, toman malas decisiones, siguiendo sus propios deseos. Así que si hay alguien aquí que deba de restaurar su relación con Dios, es momento de hacerlo. No lo dejemos atrás, es un llamado. Dios siempre quiere recuperar a su pueblo, y si tú eres uno de ellos, hermano, te invito, amigo, que nos acompañas a conocer a ese gran Dios, que muchas personas podemos testificar lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Finalicemos, hermano, vamos finalizando con el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios, Jehová, conoce nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros actos, está atento a nosotros todo el tiempo. Hablamos en alguna otra prédica que algunas de las características de Dios es que es omnipotente y es omnisciente. ¿Te acuerdas que hablamos sobre eso? Dios está atento a nosotros, no para observarnos y con juicio, sino para animarnos, para decirnos sí se puede, para decirnos puedes salir adelante, yo estoy aquí contigo, renuncia voluntariamente a las cosas equivocadas y ponme a mí en primer lugar. La senda de los pecadores perecerá, de los que siguen sus propios deseos. ¿Qué podemos concluir? En este versículo se puede ver cómo hay dos caminos, hermano. Dos caminos: el camino que lleva hacia Dios o el camino que te aleja de Dios. El camino en el cual puedes seguir meditando la palabra, en ella encontrando un deleite para tu vida, o puedes seguir el camino de tus propios intereses. Y como conclusiones, hermano, respecto al Salmo número 1, el Salmo número 1, como te decía, presenta dos alternativas. El camino de la justicia, ¿no? Bienaventurado el hombre que que no hace causa común con los que se burlan de Dios, que no anda en camino de pecadores.